¿Qué mensajes quiere transmitir Pedro Sánchez con los perfiles elegidos para su nuevo gobierno que ha anunciado esta tarde? ¿Quién va a sustituir a Mariano Rajoy al frente del Partido Popular? ¿Veremos unas primarias con más de un candidato? Y después de todos estos cambios, ¿cómo va a ser la relación entre el nuevo presidente del Gobierno y el nuevo presidente de la Generalitat? Buenas noches. Empieza el debate. Los dos principales partidos han intercambiado con urgencia sus campos políticos de juego después del terremoto de la moción de censura. Pedro Sánchez, con el partido de gobierno con menos diputados de la historia, llama al diálogo con el resto de las fuerzas políticas, sin concretar socios preferentes, y escenifica su estrategia con la elección del perfil de sus ministros, profesionales prestigiosos y una mayoría de mujeres. Y Mariano Rajoy, siguiendo la máxima de Séneca de que el hombre más poderoso es el que es dueño de sí mismo, ha decidido retirarse. Asume que la reconquista de la Moncloa en 1 o 2 años obliga a una rápida renovación que pronto sabremos si pasa por unas primarias con más de un candidato. Analizamos las claves del nuevo gobierno y de la nueva oposición esta noche en este espacio de servicio público con José Luis Martínez Almeida, portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid, con José Manuel Rodríguez Uribes, miembro de la ejecutiva del Partido Socialista, con Luis Salvador, diputado de Ciudadanos, con Gloria Elizo, de Unidos Podemos, vicepresidenta cuarta del Congreso de los Diputados, con Jordi Xuclà, coordinador de senadores y diputados del PDeCAT. La primera pregunta de esta noche, telegráfica, es: nuevo gobierno, nueva oposición. ¿Cómo se llama la película que hemos visto esta semana? Luis. Por el espectáculo dado en el conjunto de la moción, tanto por el gobierno como por parte de la oposición, el camarote de los hermanos Marx. Bueno, si ustedes quieren contribuir en las redes sociales al debate, como siempre, almohadilla el DBT. Gota a gota, ministro a ministro, hemos ido conociendo durante esta semana el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Un gobierno que el nuevo presidente comunicaba esta tarde al rey Felipe en la zarzuela y luego hacía público en esta comparecencia. Sánchez destaca que es un gabinete paritario de profesionales reconocidos y con espíritu progresista, modernizador y europeísta. ¿Qué os parece el gobierno que ha configurado Pedro Sánchez? Luis. Bueno, yo creo que sobre todo lo verdaderamente importante, además del Consejo de Ministros que se está conformando ahora mismo, es cuál es el plan de gobierno que tiene Pedro Sánchez, porque la moción de censura no explicó a nadie ni a ningún español cuál era. Por otra parte, cuáles son las hipotecas y los acuerdos a los que ha llegado, precisamente con los que le han dado el voto, para saber cuál es el margen de maniobra que tiene en este momento. A partir de ahí, imaginábamos que las personas que ha elegido iban a ser de un perfil similar al que ha hecho. Se ve también que ha tirado un poco de nostalgia también de proyecto del año 2004 en alguna serie de nombramientos, pero repito, más importante que qué ministros, que no vamos a entrar a cuestionar en este momento a ninguno, porque los ministros que ha nombrado y los que hubiera podido nombrar normalmente serían de ese tipo de perfil. Lo importante es saber cuál es el plan de país que tiene Pedro Sánchez y a qué acuerdos ha llegado con aquellos que le dieron el voto. Ahora hablaremos de cuáles van a ser las primeras medidas que va a intentar aprobar el gobierno de Pedro Sánchez y cómo lo va a hacer en el Congreso de los Diputados, pero sí que esta noche, habiendo conocido hace pocas horas el primer gabinete de Pedro Sánchez, sí que parece interesante hacer un análisis de los perfiles que hemos visto, ¿no? Perfiles que en mucho caso además han supuesto una sorpresa, ¿no? Ahora hablaremos dentro de unos minutos de diálogo, de consenso y de con quién, pero antes, ¿alguien quiere añadir algo sobre el perfil del nuevo gobierno? Para cambiar las cosas Luis, en este país. ¿algo que añadir sobre esto? Sí, que se le olvida al representante del Partido Popular que Mariano Rajoy, en vez de haber dimitido esta semana del Partido Popular, si hubiera dimitido la semana pasada, hubiera parado la moción de censura, cosa que, por cierto, le ofreció hasta Pedro Sánchez, le pidió encarecidamente Ciudadanos y prefirió no conducirnos a unas posibles elecciones y prefirió este gobierno. Por tanto, indirectamente también lo habéis apoyado. Pues ha quedado claro. Porque podíais haberlo evitado. Si no es por Ciudadanos, si Ciudadanos hubiera querido, Pedro Sánchez no sería presidente del gobierno en estos momentos. Evitado, Mariano Rajoy. De vez en cuando Ciudadanos tiene que asumir su responsabilidad como fuerza política y no siempre echar la culpa a los demás. De vez en cuando asumirla. Viene bien asumirla. Que votamos que no a este gobierno y que vosotros pudisteis haberlo parado y lo dejasteis pasar y ahora os hacéis las víctimas de que... No, perdona. La moción de censura es una herramienta parlamentaria digna y democrática. La dimisión para evadirse de una decisión del Congreso de los Diputados hubiera sido el propio proponente, indigna de un presidente de este país. No, el propio proponente ofreció que si él dimitía retiraba la moción. Por tanto, han quedado claras las cambio de que le des la misma credibilidad al proponente cuando dijo lo que vosotros le habíais dicho, pero que lo que quiero decir es desestabilizar al gobierno de la nación. Credibilidad para los dos. Pelearos en apariencia, pero en la yo no me estoy peleando, yo estoy exponiendo mis argumentos. A que los ciudadanos hablaran en las urnas. Han quedado claras ya las posturas de todos los partidos sobre el asunto, sobre la noticia de la semana pasada, que no es de la que estamos hablando ahora. Ahora estamos hablando del nuevo gabinete que hemos conocido esta tarde. Bueno, el nuevo presidente del gobierno ha querido
el nuevo presidente del Gobierno, decimos, Pedro Sánchez, ha querido marcar con claridad la línea de actuación del nuevo Ejecutivo. Escuchar, dialogar y consensuar va a ser imprescindible para sobrevivir. Pedro Sánchez va a tener que hacer de la necesidad virtud. Nunca antes en nuestra democracia había tenido tan pocos diputados el partido en el Gobierno. Es un Gobierno que nace débil, como aquí coinciden nuestros analistas. Toca, por tanto, escuchar, toca dialogar, toca consensuar, pero ¿con quién? Con los socios de investidura, es decir, los que han votado que sí, con todos ellos, solo con algunos, ese todos. Los grupos con los que deberían negociar incluye, por ejemplo, al Partido Popular, al principal partido de la oposición. Claro. Luis, ¿cuál va a ser la posición? Voy a unir 3 argumentos con lo que has dicho. O sea, porque voy a empezar por el final, pero voy a llegar a la pregunta esta. Cuando ha dicho él unía a todos el miedo a Ciudadanos, a que Ciudadanos hubiera elecciones y por tanto pudiera ganar. Si hubiera elecciones y Ciudadanos ganase, y eso es lo que decían todas las encuestas, es porque los ciudadanos españoles quieren a Ciudadanos en el gobierno, y no lo que ha salido en este momento. Lo digo porque es que parece que Ciudadanos es la mejor parte del problema. Es el problema de los partidos que no han conseguido generar la misma ilusión que generan los ciudadanos. Dices que es un gobierno que tiene que dialogar y que tiene que escuchar. ¿A quién? ¿A la agenda del PNV? La misma agenda que pactó los presupuestos, sacando una tajada económica muy importante que rompía la igualdad entre todos los españoles en el País Vasco y que no ha tenido ningún pudor en traicionar al partido con el que había pactado 2 días después para desalojarlo y decir su portavoz en el Congreso también que la agenda que él estaba mostrando no tenía nada que ver con el tema de la gobernabilidad de España. Luego hablaremos de los presupuestos. Sí, no, pero es que estoy hablando sobre el dialogar. Sí. Dialogar con el PDeCAT, dialogar con Esquerra, que ya está diciendo Torras que no se van a rendir. Dialogar con el programa de gobierno. Dialogar con Podemos y con la agenda económica que le va a poner cuando han puesto ya una ministra, te estoy hablando del gobierno, que es liberal. O sea, me parece a mí que Pedro Sánchez ha sacado esto y ahora tiene una difícil gestión con solo 84 diputados, pero con muchísimas sombras y con muchísimos problemas. Y Ciudadanos, en este sentido, estamos encantados de ser el terror del resto de partidos, porque es que la calle hoy están con Ciudadanos. Quiero resaltar sobre lo que ha dicho Pedro Sánchez sobre diálogo y consenso, que lo está pidiendo una persona que durante esta legislatura pasada aplicaba el no es no y fue incapaz que nadie pudiera negociar con él ninguna política que tuviera que ver con el gobierno. Pero ni siquiera, perdón, Luis. Sí, perdona, eso para gobernar. De 150 pero para gobernar, y como no gobernasteis, habéis aplicado el no es no permanentemente. Y fuisteis incapaces de pactar y de negociar nada que tuviera que ver con los presupuestos y sin conocerlo siquiera estabais en el no es no. Y como tú has dicho, os nuclea el no a Rajoy, que también era un no nuestro, pero no a un gobierno de 22, ¿me entiendes? Con facturas ocultas. Pues hemos hablado del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. La otra cara de la moneda es el paso del Partido Popular a la oposición. Los populares comienzan una travesía en el desierto que puede ser más larga o más corta en función de su renovación. Y esa es la causa de la decisión que anunciaba Mariano Rajoy. El Partido Popular se prepara para la sucesión. El Congreso Extraordinario en el que va a elegir a su nuevo líder va a tener lugar en la segunda quincena de julio. Este próximo lunes vamos a ver la fecha. En las quinielas hemos escuchado que estaba la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, la secretaria general María Dolores de Cospedal y el presidente de la Xunta de Galicia, Núñez Feijóo, el único que ha logrado en su comunidad 3 mayorías absolutas. Bueno, de momento nadie da el primer paso oficialmente, todo apunta a que se elegirá el sucesor con un sistema de doble vuelta. En la primera eligen los militantes, en la segunda eligen los compromisarios si no hay un claro vencedor. Hay varias voces en el partido que piden una candidatura única. ¿Eso sería positivo? Es decir, ¿sería positivo tener un nuevo líder que no surgiese de unas primarias con varios candidatos? En definitiva, que el PSOE les va a ayudar. No, el PSOE no va a ayudar. Tranquilos, que el PSOE os va a echar una mano. Simplemente respeta nuestros procesos internos. Perdón, es que es distinto. Estamos en un debate. He dicho que el PSOE os va a ayudar a regeneraros, a tal, y a que hagáis una buena labor de oposición. Que ese mensaje os encanta, no, Luis, pero no es eso, es que... Pero que no nos vais a reemplazar. Bueno, que no perdona, si nosotros no... Perdona, no, o sea, el espacio que ocupa Ciudadanos no lo ocupa tampoco nunca el Partido Popular. Por tanto, no, o sea, hay muchos votantes vuestros que hoy son votantes de Ciudadanos. Y por vosotros fuera seguiría Mariano Rajoy. No me vais a cambiar la agenda. Es que hacéis un teatro tremendo. En primer lugar, no creas, en primer lugar, cuando estamos hablando, por ejemplo, yo solamente no hablo de interiormente del Partido Popular, hablamos de elecciones. O sea, con un sistema de congresos tradicional, Pedro Sánchez hoy no sería presidente del gobierno, por poner un ejemplo. Pedro Sánchez es presidente del gobierno porque el PSOE por una vez cambió a un militante un voto y entonces al final la mayoría de la gente decidió que él era y no era el candidato que opositaba contra él. ¿Y te parece mal? Por lo tanto, no, para nada. Al revés, lo que estoy queriendo decir es que todos los sistemas que ponga un partido son democráticos y puede votar la gente. Pero en un sistema congresual donde se eligen una parte de delegados y esos delegados a su vez tal,
desde luego no hay un militante que tenga opciones de triunfar en eso en ningún partido del mundo. Sin embargo, un militante, un voto, sí puede triunfar, y por eso nosotros en Ciudadanos aplicamos primarias y son los militantes los que deciden con un militante, un voto, sin avales desde el primer día, quién puede ser el referente y el líder, enfrentándose a quien quieran y consideren oportuno, ¿no? Con respecto a lo del tema que decía del Partido Popular, cuando decía, es que antes nos van a dejar... No, es que el bipartidismo se ha puesto de acuerdo. Y vuelvo a repetir una cosa, por mucho que esto les moleste ahora escucharlo. Se han puesto de acuerdo y se van a poner mucho de acuerdo con el Partido Socialista porque no han querido ir en este momento a las urnas porque entendían que las urnas no les iban a dar la legitimidad de los votos de los ciudadanos y prefieren hacer un rol de oposición tradicional. Nos ponemos en desacuerdos y en acuerdos. Se ha mencionado aquí el tema del techo de gasto. El techo de gasto no sale si el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en el Senado, no quiere. Por tanto, ya veremos ahí si hay acuerdos o no hay acuerdos. O sea, el Partido Popular decía que iba a retirar probablemente lo del tema de los privilegios que le había cedido al PNV ahora en el Senado. Y de eso hablaremos en ahora vale, pues ahora parece ser que, quiero decir, los dos, atentos a las pantallas, se van a poner mucho de acuerdo porque es su campaña electoral para intentar evitar lo que va a pasar. Pero en teoría se trata de que la victoria de Ciudadanos. Y de que la fortaleza de los partidos políticos que concurren legítimamente a un proceso electoral. Y cuando votan legítimamente, como lo hace el Partido Popular, como lo hace el PDeCAT o como lo hace Esquerra Republicana. Esperar que cada uno de los partidos Mariano Rajoy, que no de Mariano Rajoy o de quien sea. Un gobierno Frankenstein convertido en partidos. Respeto democrático. Que respeto a todo el mundo. Jordi. Cuando me des la palabra la voy a utilizar. El gobierno de la van gastando los minutos. Y vosotros aplaudisteis al Partido Socialista. No se puede terminar de hablar nunca. ¿Verdad? En la moción de censura, cuando hablaban los partidos nacionalistas, cuando habló Pedro Sánchez, el PP guardaba un respetuoso silencio. Cuando hablaba Ciudadanos, algarabía y vocifería. Cuando Pedro Sánchez intentó atacar a Albert Rivera, el Partido Popular, aplausos y jaleo. Estoy describiendo la realidad que vivieron todos los españoles. Eso no es victimismo. Luis, te preguntarás si ya has hablado 2 minutos más que el resto. No, mira el tiempo. Bueno, el todavía presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha respondido hoy a su antecesor. José María Aznar comparecía horas después del anuncio de Rajoy para denunciar lo que él llama la desarticulación del centro-derecha, su división, y ofrecerse. Bueno, de momento, hasta que el nuevo líder del Partido Popular decida la línea de oposición de su partido, todo apunta de momento a que se va a mantener la tensión de los últimos días entre el nuevo gobierno y la nueva oposición, o entre el gobierno y la oposición, con la única diferencia de que el gobierno Rajoy es hoy oposición y la oposición de Sánchez es hoy gobierno. La primera gran ofensiva del Partido Popular puede ser contra los presupuestos que ellos mismos pactaron con Ciudadanos y con el PNV y aprobaron en el Congreso. Ahora han llegado al Senado y mientras el PSOE se ha comprometido a respaldar esas cuentas que criticaron con dureza, porque es una de las condiciones que el PNV les puso para apoyar la moción de censura, los populares se plantean enmendar esos presupuestos para repartir los 540 millones que los PNVistas exigieron para el País Vasco como condición para aprobarlos. Porque vamos siguiéndolo todos los días, pero si no da para un culebrón político sin precedentes. El PNV habla de venganza, si el Partido Popular toma esa decisión, los populares lo que hablan es de que enmendar los presupuestos es mejorarlo. Primera consecuencia, pues que la nueva ministra de Hacienda del PSOE tendría que defender en el Senado los presupuestos que su partido rechazó en el Congreso. Entonces, el Partido Socialista, ¿con quién va a sumar? Porque con Unidos Podemos no, con Ciudadanos... Hombre, primero, a este país le hacen falta presupuestos, punto uno. Y por eso nosotros los pactamos y llegamos a un acuerdo de 8.000 millones de euros, que evidentemente no son los del Partido Popular, pero que han servido para mejorar, para incluir la equiparación salarial, los complementos salariales para los jóvenes, etcétera, etcétera. Por tanto, vosotros criticasteis las cesiones al PNV, que sí, por supuesto que las criticamos, pero aún así criticándolas, los votamos a favor porque el acuerdo que había habido con nosotros, estábamos de acuerdo. A partir de ahí, nosotros vamos a apoyar los presupuestos, entre otras cosas, repito, porque este país puede tener presupuestos. Eso sí, escuchar al portavoz aquí del Partido Socialista decir que lo hacen por sentido de Estado, cuando todo el mundo sabe que lo hace por los 5 votos del PNV, porque el Partido Socialista era el de no es no permanente. Luis, que hay un nuevo gobierno, que estás en un discurso pero si de hace una semana. Perdona, es que lo que querríais vosotros es que como hay un nuevo gobierno y os favorece a vosotros, que ya no cuestionamos nada. Favorece a la estabilidad de España. Perdona una cosa, Podemos y el PDeCAT en este momento ven a Mariano Rajoy y vosotros nos pedís a todos los demás que no veamos lo que está pasando. Luis, solo porque hay vuestro gobierno. El patriotismo de verdad es este. Que no es patriotismo, que tenéis 84 diputados. La coherencia política ayuda a tu electorado. La coherencia del Partido Socialista no ha sido tal cuando del no en no pasó todo por los 5 votos del PNV, eso lo sabe todo el país, digáis lo que digáis, y ahora estáis diciendo que por patriotismo hay que mantener unos presupuestos que habéis gestionado, que habéis cuestionado permanentemente.
Vale, hacerlo. Si nosotros entendemos que tiene que haber presupuestos y que la bajada de impuestos y que un montón de temas que están incluidos aquí ahora mismo y que nuestros cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado tienen que encontrar. Pero, Luis, una cosa, ¿negáis tajantemente poder votar a favor de las enmiendas que se introduzcan en el Senado? Yo estoy hablando... Sin haberlas estudiado previamente, ¿no? Como dices que lo vas a apoyar, parece que incondicionalmente. Me gustaría saber si vais a estudiar las enmiendas que se puedan introducir en el Senado. Nosotros somos ciudadanos. Nosotros hemos llegado a un acuerdo donde se han introducido 8.000 millones de euros importantes para el conjunto de los españoles. Como sois ciudadanos y sois imprevisibles, por eso te lo pregunto. Somos los únicos previsibles, porque entre otras cosas no cambiamos de criterio según vais cambiando según nos interese. Pero dicho eso, bueno, has definido lo del PNV hace media hora como tajada. Somos tan imprevisibles. Y sin embargo ahora dices que lo apoyas a favor. Perdona, ¿quién ha dicho que vamos a apoyar lo del PNV o no? Pero si estoy diciendo que España... Has dicho que es tajada y acabas de decir que lo ibais a apoyar. Por responsabilidad. España necesita presupuestos. Esos presupuestos globalmente son buenos para España. Los responsables de lo que tiene el PNV, que rompe la igualdad de los españoles, es el Partido Popular. No es Ciudadanos que votó a favor de esos presupuestos. En vez de haberle exigido... Como siempre, la culpa de los demás. Hombre, del que nos negoció porque nosotros... Te digo una cosa, si no hubieran votado a favor de esos presupuestos, no hubieran salido adelante. En toda la tramitación de los presupuestos, quitar de en medio toda de esta la tramitación manera, estuvimos en contra de esas cesiones que le estabais haciendo al PNV. Lo dijimos públicamente. No estamos reinventando nada. Que te queda sin tiempo para el siguiente bloque. Vamos a ver. Imaginemos que Ciudadanos vota con el Partido Socialista. Ciudadanos tiene 32 escaños. Sí. 32 más 84 del PSOE son 116. Es que todavía quedan unos cuantos escaños. El primer desafío del nuevo gobierno, se lo contaremos aquí en las próximas semanas. ¿Y en qué afecta a la situación en Cataluña este cambio de ejecutivo? Ha coincidido en el tiempo la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, gracias a los votos, entre otros, de Esquerra Republicana y de PDeCAT, con la toma de posesión de los nuevos consejeros catalanes después del levantamiento del 155. El presidente Quim Torra hoy ha presentado en el Parlamento su plan de gobierno. Es decir, dice Torra que quiere negociar, pero que no renuncia a la independencia. Luis. El representante del PDeCAT, al que aprecio en lo personal, ha lanzado dos mensajes, que evidentemente me parecen un poquito amenazantes, ¿no? Cuando ha dicho antes que quien gobierna contra Cataluña, hacer respetar la legalidad y evitar un golpe de Estado provocado por vuestros partidos, ¿eso es luchar contra Cataluña o es defender a la Cataluña de todos? No, lo digo, cuando has dicho después, el PP se querrá presentar en Euskadi, ¿lo va a hacer peleándose con el PNV? Perdona. Es que los independentistas en este momento tenéis algo distinto de los demás españoles para poder imponer vuestro chantaje permanentemente para sacar privilegios y si no rompéis la baraja. Sí, en estado puro porque os planta cara. Perdona una cosa que se os olvida. A Mariano Rajoy, porque eso nos ha mencionado en toda la noche, se le ha echado por la sentencia del caso Gürtel, ¿vale? Porque su partido fue condenado. Pero es que en la sentencia del caso Palau, Convergencia también fue condenada con 6 millones de euros. Y vosotros, los del 3%, con los de los ERES, habéis echado el de la Gürtel. Lo digo por lo de las legitimidades, porque eso parece ser que nadie ha hablado. Para intentar reconducir el asunto a lo que viene a ser un debate de actualidad, vamos a ver. Voy a hablar de Torra y de los consejeros. No, vamos a hablar del gobierno que ha cambiado. De que tenemos dos nuevos ministros catalanes y voy a lanzar la pregunta, y le toca a Gloria Luis, que es, ¿cambian algo la relación entre la Generalitat y el Gobierno de España? Es decir, la apuesta por Batet en administraciones públicas es un gesto para abrir un diálogo. La apuesta por Borrell en exteriores es un mensaje claro de las líneas rojas que no va a traspasar el nuevo gobierno. Es decir, en la situación en la que estamos hoy, a esta hora de la madrugada, ¿qué ha cambiado? ¿Ha cambiado algo en las últimas horas? Creer que tienen más derechos y deberes que el conjunto de los españoles, que el resto de los españoles. No tenéis más derechos y deberes, Jordi, voy a que el resto de los españoles, fundamentalmente más derechos. Voy a hacer esta noche por primera vez quizá, y ya que estamos al final, lo que nos ha pedido el moderador. Le voy a hablar de este gobierno que ha presentado en este momento Quim Torra, ¿no? El que ha dicho también, le ha lanzado un mensaje al gobierno: no vamos a rendirnos, no vamos a cejar en la autodeterminación, tenemos no sé cuántos tal, por tanto, nuestra hoja de ruta quiere continuar. Y los dos primeros gestos que ha hecho ha sido nombrar a Lara Borràs, en cultura, que es la que decía lo de que las personas que fueron de España, del resto de España a Cataluña, eran colonizadores lingüísticos, y ha puesto como conseller de Economía al que decía que España nos roba. Esas son las dos primeras declaraciones de intenciones de un gobierno que quiere dialogar. No, lo que queréis es la permisividad de que se os permita recuperar las posiciones porque no cejáis en querer seguir rompiendo España. Y vosotros decís, es que eso os da votos. No.
reconocer que este es un gran Estado y que vamos a ponernos de acuerdo en no sé cuántas cosas y que a partir de ahí vais a cejar de esa pretensión. Y espero que eso que se está hablando también ahora del diálogo no incluya la España nación de naciones de Pedro Sánchez, una de las grandes ocurrencias. No es de Pedro Sánchez, es de la Constitución española. No, lo de España nación de naciones España es Pedro Sánchez. Es naciones y regiones, nacionalidades y regiones. Vuestro secretario general de Madrid dijo que Madrid era una nación. Vamos a ver los tiempos porque yo creo que los habéis aprovechado bastante bien. A José Manuel le han quedado 40 segundos, a José Luis 38, a Gloria 19... Jordi casi ha entrado en los 10 segundos finales. Luis, tú te los has clavado. Te los has agotado. Has hablado más. Bien, gracias a todos. Hasta aquí este espacio de reflexión que intenta entender la realidad con algo más que un par de titulares. Hoy hemos escuchado la voz de 8 de las personas que más saben sobre los asuntos de actualidad política que hemos analizado. Queda, como siempre, la voz más importante, la suya. Gracias por su atención y buenas noches.